una torre de vidrio bajo el sol. Adentro, cientos de empleados teclean concentrados en sus teclados. Estamos en el corazón de Silicon Valley, en la sede de un imperio invisible, pero que controla todo lo que vemos. Cada cartel, cada anuncio, cada video de YouTube, todo pasa por su software. En la fachada, solo un simple logo rojo y blanco de Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, InDesign. Durante 40 años, ellos han tenido el mundo creativo en sus manos. Pero lo que nadie ve es lo que se está preparando tras bambalinas. En Estados Unidos, algunos clientes demandan a Adobe porque nos atrapan en suscripciones que son imposibles de cancelar. En foros, creadores se rebelan, la inteligencia artificial roba sus imágenes y los está reemplazando. Y, peor aún, competidores que creíamos acabados están volviendo para aplastarlos. Figma DaVinci Affinity. Se está gestando una revolución. Y por primera vez en décadas, Adobe 30, el modelo de negocio de la empresa que parecía intocable, se ha convertido en su propia trampa. Pero entonces, ¿cómo es que un imperio tan poderoso y rentable terminó alejándose de sus propios creadores? ¿Por qué la comunidad que lo veneraba hoy está en abierta rebelión? Hola, equipo Mindset. Espero que estén bien. Hoy nos sumergimos en la fascinante y dramática historia de la caída de Adobe. Una lección magistral sobre las trampas del monopolio, la arrogancia del éxito y la rebelión de los usuarios. También veremos por qué la verdadera amenaza para Adobe no viene de sus rivales, sino de su propio modelo de negocio. Como siempre, terminaremos con las lecciones de negocios que deben recordar para su propio camino como emprendedor. Y empezamos ahora. Dos ingenieros renuncian y Xerox PARC. No están enojados, solo frustrados. Frustrados porque nadie toma en serio sus inventos. Un lenguaje matemático capaz de describir cualquier imagen impresa con una precisión revolucionaria. Xerox Palo Alto Research Center es un legendario laboratorio de investigación fundado por Xerox en los 70, situado en Palo Alto, California, donde las mentes brillantes inventan el futuro. Ahí se crearon la computadora personal, el ratón, la interfaz gráfica y el Ethernet. Tecnologías que Xerox nunca supo aprovechar, pero que Steve Jobs sí vino a tomar para construir la primera Macintosh. John Warnock y Charles Geschke trabajan allí. Su idea es un lenguaje de descripción de páginas. Un vínculo entre la pantalla y la impresora. Lo que permitiría, por primera vez, imprimir exactamente lo que se ve en la pantalla, píxel por píxel, punto por punto. Pero en Xerox, como suele pasar, nadie lo cree. Entonces, Warnock y Geschke toman una decisión radical. Dejan Xerox, crean su propia empresa y la llaman Adobe. 2 años después, lanzan PostScript, un pequeño fragmento de código que literalmente va a redefinir la industria editorial mundial. Es un terremoto. Aunque parezca una locura, imprimir documentos solía ser un infierno. Las tipografías se desordenaban, las imágenes fallaban y el resultado era impredecible. PostScript estandarizará la impresión de calidad en cada máquina. Un idioma y gramática únicos a nivel mundial. Pero hay un problema. Tienen el producto, tienen el código, pero todavía no tienen la palanca. En 1984, Adobe no es nada. Unas cuantas oficinas, 2 fundadores y una idea brillante, pero ninguna manera de difundirla al mundo, hasta que un hombre interviene. Cabello a media melena, suéter negro de cuello alto. Steve Jobs descubre PostScript, lo entiende al instante y, en su mente, las piezas del rompecabezas encajan. Una computadora personal, una impresora láser y el motor de Adobe para conectar ambos. Es una bomba. Jobs integra PostScript en las impresoras de Apple. También financia a Adobe. Sin saberlo, desencadena la revolución de la edición digital personal. Gracias a Adobe, los diseñadores gráficos pueden trabajar desde casa, crear y imprimir revistas completas con calidad profesional. Eso fue revolucionario en los años 80. Como si hoy pudieras grabar una película con tu iPhone y proyectarla en IMAX sin pasar por Hollywood. Adobe explota, luego llega Illustrator en 1987 y sobre todo en 1988. Un golpe de genialidad. Photoshop no fue creado por Adobe originalmente, sino que era una herramienta independiente que Adobe adquirió posteriormente. Photoshop fue creado por los hermanos Tomás y Juan Knoll, quienes desarrollaron un revolucionario software de edición de fotos. Adobe ve el potencial y compra los derechos de distribución. 2 años después, Photoshop 1.0 es lanzado oficialmente por Adobe.
Desde entonces, Adobe se convierte en el pilar de la creación visual a nivel mundial, estando presente en todas partes durante los años 90. Para volantes, usa Photoshop. Para logos, Illustrator. Para currículums, InDesign. Y para videos, Premiere Pro, por supuesto. Y todo eso lo compras una vez, por unos $800, y lo usas de 5 a 10 años. Algunos lo piratean, otros ahorran, pero todos saben que Adobe es el estándar. Y sobre todo, el contrato social es claro. Pagas, eres dueño, trabajas con tus herramientas en tu computadora, sin cuenta en línea, sin control remoto, simplemente creas y ya. Sin embargo, a finales de los 2000 surge un problema. Los mercados están saturados, los programas son demasiado buenos y estables, los clientes ya no actualizan. Y sobre todo, la piratería se dispara. Un Photoshop pirateado se descarga en 3 minutos en cualquier sitio ruso. Y ahí, en Adobe, empieza a surgir una idea. ¿Y si ya no vendiéramos productos, sino suscripciones? No solo para combatir la piratería y estabilizar los ingresos, sino para transformar totalmente la relación con el cliente. Ahí es donde todo cambiará. Adobe anuncia algo que parece insignificante en ese momento. Photoshop Creative Suite 6 será el último software de compra única. Después de eso, todo pasará por la nube, no solo los archivos, sino también las licencias. Ahora deberás pagar una mensualidad para acceder a tus programas. Adobe lo anuncia como una evolución natural. Con Creative Cloud siempre tendrás la última versión. Se eliminan las grandes compras de $1000, te facilitan la vida. Pero detrás de esta comunicación tranquilizadora es una transformación brutal del modelo. Antes, pagabas una vez, trabajabas sin conexión, podías conservar tu versión tanto tiempo como quisieras. Ahora, si dejas de pagar, lo pierdes todo. Ya no posees Photoshop, archivos compatibles ni acceso. No compras un producto, lo alquilas. Es la puerta de entrada al ecosistema de Adobe. Para la mayoría de creativos, diseñadores gráficos y videógrafos es una trampa. Porque todos tus archivos están en Photoshop Document e INDD, formatos propietarios cerrados. Estás atrapado. Irte significa perder 10 años de archivos. Trabajar en otro lugar requiere aprender nuevas herramientas. En los negocios, a eso se le llama un costo de cambio, un costo de salida tan alto que los clientes se quedan incluso en contra de su voluntad. Y Adobe no se detiene ahí. Los precios suben discretamente de manera regular. $1 aquí, 2 allá. Hasta llegar a veces a 60 a 90 euros al mes por uno solo. Creative Freelance. En 2024, una petición contra Adobe Creative Cloud obtiene más de 120,000 firmas en 48 horas. Las razones: precios abusivos, promesas incumplidas de actualizaciones y la imposibilidad de dejar el sistema sin perderlo todo. Pero a Adobe no le importa porque lograron lo que muchos otros no pudieron. Transformaron un producto en una adicción. Millones de usuarios pagan mensualmente. No por gusto, sino por falta de opciones. Como resultado, Adobe rompe todos sus récords. En 2010 superó los $3,000 millones en ingresos. En 2024, más de 19,000 millones. Y sobre todo, márgenes netos de más del 30%. Pero este éxito económico oculta una realidad más oscura. Mientras más gana Adobe, crece más la indignación. Y no es una startup la que va a preocuparle. Es una rebelión colectiva. Decenas de miles de creativos, agencias y freelancers que van a buscar recuperar el control. Un pequeño editor independiente lanza un software desconocido para el gran público, Affinity Designer. Software sencillo y potente por menos de 70 euros, sin suscripción ni nube. Pago único. Y no está solo. Figma comienza a popularizarse en las escuelas de diseño de producto. En el ámbito del video, DaVinci Resolve está superando a Adobe Premiere en los estudios independientes. En la fotografía, Affinity Photo se está convirtiendo en la alternativa preferida a Photoshop. Y sobre todo, entre los jóvenes creadores, empieza a surgir una pregunta: ¿por qué seguir pagando 60 pesos al mes por un software que ya ni siquiera nos gusta usar? Adobe comienza a asustarse, ya que esta vez no son grandes empresas quienes los atacan. Es lo básico. Los creadores, independientes y comunidades de Reddit. Y sobre todo las escuelas.
En 2018, una encuesta de X Collective, uno de los medios especializados más grandes del mundo, muestra que Figma supera a Adobe en las preferencias de los diseñadores de productos. Para los observadores, es el comienzo del final. ¿Por qué? Porque Figma es gratuito, accesible desde cualquier navegador y, sobre todo, colaborativo en tiempo real. Un Google Doc del diseño. Mientras Adobe sigue vendiendo licencias a 600 euros por año, Figma rompe todo lo que ellos habían bloqueado. Sin instalación, no requieres una Mac Pro de alta gama ni pagar 50 euros mensuales para probarlo. Como resultado, todos los jóvenes creadores migran. En 2020, Figma ya está valorado en más de 2.000 millones de dólares. Y Adobe entiende que tal vez dejaron escapar a toda una generación. Es una pesadilla. Pero en lugar de innovar, Adobe opta por la única solución que aún conocen. Sacan la chequera. En septiembre de 2022, Adobe anuncia la compra de Figma por 20.000 millones de dólares, en efectivo más acciones. Una suma delirante, 20 veces la facturación de Figma. Adobe entró en pánico, por eso el precio tan loco. Ya no tenía margen de maniobra. Debía detener el sangrado antes de que las grandes tecnológicas se mudaran definitivamente a Figma. Pero este movimiento se les volverá en contra. Reguladores de Estados Unidos, Reino Unido y Europa bloquean el acuerdo. Muy grande y monopolístico. La adquisición se cancela en 2023, dejando a Adobe humillado. Sin Figma, sin alternativa y una admisión de debilidad histórica. Peor aún, este intento de compra despertó a todos. Los creadores entienden que su poder es real, los competidores están recaudando fondos y las alternativas gratuitas están explotando. Y, en las sombras, una nueva revolución comienza a amenazar toda la estructura. Una revolución que Adobe no puede comprar. Una revolución en la que Adobe no controla la inteligencia artificial. Y lo que va a suceder después va a debilitar profundamente todo su modelo. Correo interno filtrado en Twitter. En una frase, todo explota. Adobe entrena su inteligencia artificial con imágenes provenientes de Creative Cloud. Es un shock. Para miles de artistas, es la peor traición. Porque lo que significa es simple. Las obras que creaste con Photoshop, con Illustrator, esas en las que pasaste horas perfeccionando, ahora tal vez se estén usando para entrenar la inteligencia artificial, que va a reemplazarte sin informarte, sin pagarte, ni siquiera agradecerte. Esta inteligencia artificial se llama Firefly. Al inicio, impresiona con su generación de imágenes a partir de textos, herramientas mágicas, retoques y recorte automático. Y, lo más irónico, es más rápido, más fluido que la mayoría de los usuarios humanos. Adobe lo integra en todas partes: Photoshop, Illustrator Express, incluso Premiere. El futuro de la creación ya está aquí, pero lo que Firefly también desata es una guerra. Porque, tras bambalinas, el desprecio aumenta. Los ilustradores freelance, los diseñadores gráficos en agencias, los fotógrafos de stock, todos ven cómo sus ingresos se desploman. ¿Por qué pagarle a un humano cuando una inteligencia artificial integrada en Photoshop puede crear una imagen, un cartel o un logo en 3 segundos? Y la ironía se vuelve insoportable. Las herramientas que los creadores pagan ahora se usan en su contra. Y eso es la bofetada definitiva para una empresa que decía estar al servicio de los artistas. Además, Firefly no está solo. Por otro lado, Midjourney domina el mercado, DALL-E avanza, con Valence. Magic Design Runway superó a Adobe Premiere en video ayer. En resumen, Adobe está siendo alcanzado incluso en áreas donde creía dominar. Peor aún, está siendo superado por empresas 10 veces más pequeñas, más rápidas, más audaces y mucho más apreciadas. Y eso no es todo. En 2024, los medios descubren que Firefly está siendo entrenado masivamente con contenido de Adobe Stock. Imágenes enviadas por fotógrafos, ilustradores, diseñadores gráficos que no fueron informados claramente. Y algunos descubren que sus propias imágenes son tomadas y remezcladas por la inteligencia artificial de Adobe sin que puedan bloquearlo. El descontento se torna en ira, provocando un llamado al boicot. Y en los foros creativos, una frase se repite una y otra vez: Adobe ha traicionado a quienes lo hicieron crecer. La inteligencia artificial, que pudo ser la redención, se está convirtiendo en el arma del suicidio creativo.
No es una metáfora. Lo que sucederá en 2025 hará que Adobe caiga aún más. Un nivel que, esta vez, se medirá en miles de millones de dólares perdidos. ¿Recuerdan la fallida adquisición de Figma? Pues bien, Adobe tiene que pagar una multa por ruptura de $1.000 millones. Al mismo tiempo, los creadores se organizan. Canva se vuelve una herramienta habitual para los equipos pequeños. Notion se impone como el Google Doc de la creatividad. DaVinci arrasa en los estudios independientes. Figma sigue siendo gratuito, colaborativo y muy querido. Y entre los jóvenes diseñadores, una nueva palabra se está difundiendo: desadobizado. En resumen, eliminar Adobe sistemáticamente. Como resultado, las demandas se acumulan. Por primera vez en 2 décadas, el modelo de Adobe ya no es ideal. Toda una generación de artistas, de diseñadores, de editores, ya no quiere esta prisión. Creative Cloud busca herramientas más libres, abiertas y humanas. Pero Adobe, en lugar de escuchar, prefirió vigilar y encerrar a sus usuarios. Y como prometí, aquí están las 2 lecciones de mentalidad empresarial que podemos aprender de esta caída silenciosa al infierno. La primera lección es nunca menospreciar a quienes te ayudaron a construirte. Adobe debe su imperio a los creadores. Pero al encerrarlos en suscripciones cada vez más caras, explotando sus datos y desarrollando inteligencia artificial para reemplazarlos, traicionaron a su propia base, y la base siempre termina rebelándose si se siente traicionada. La segunda lección es que controlar demasiado es perder el control. Adobe intentó cerrar su ecosistema, pero al buscar un control total, se hicieron vulnerables. Hoy en día, la innovación surge de la apertura y adaptabilidad de las comunidades. ¿Y tú? ¿Crees que Adobe todavía puede reinventarse? ¿O el futuro ya pertenece a la inteligencia artificial y a las herramientas alternativas? ¿Adobe terminará como Snapchat? ¿Una empresa que revolucionó su industria? Poco a poco, sus competidores le roban sus ideas y las usan mejor que ellos, como se muestra en el video.